El próximo domingo 9 de octubre, 15 regiones participarán en una segunda vuelta electoral. Más de 24 millones de peruanos en todo el país. Por otro lado, participaremos del referéndum, el segundo en lo que va de este siglo y en el que se plantean 4 preguntas. ¿Qué implica cada una de ellas? Carla Musque y Jimmy Rodríguez nos lo cuentan. Estamos convocando al referéndum para el 9 de diciembre. ¿Qué tan informado está acerca del próximo referéndum del 9 de diciembre? Pero tenemos que decir cuál es nuestra posición política. Sí al cambio del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí a la fiscalización de los partidos políticos. Sí a la no reelección de congresistas. Pero no a la bicameralidad. Bicameralidad que estamos de acuerdo, pero no a la bicameralidad tal conforme hemos recibido el proyecto de reforma constitucional. ¿Cuáles son las 4 reformas constitucionales del Ejecutivo aprobadas por el Congreso de la República y que serán sometidas a consulta popular? Pero no es que a partir de aquí todo se corrigió. Yo creo que aquí se ha querido vender la idea de que después del 9 de diciembre el Perú cambió y el Perú solucionó sus problemas. Y la verdad es que eso no es correcto. Técnicamente no es una solución, ¿no? Pero por lo menos salva que este Parlamento que está tan desacreditado no continúe, ¿no? Lo cual también es efectista, ¿no? Pero real, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con un nuevo Parlamento? ¿Va a ser distinto? ¿Va a ser mejor? Lo cierto es que este Parlamento no es el que mejor representa a la población. El siguiente no lo sabemos. 4 preguntas, 4 temas por consultar que para unos es la válvula de escape a la ira popular contra la corrupción y para otros es la forma institucional de la venganza. Uno de los caminos del referéndum se refiere a la no reelección inmediata de parlamentarios. Yo no entiendo esta reforma y considero que es una reforma simplemente populista para ganar el aplauso fácil de la barra. Pero diríamos que lo que va a hacer es debilitar al Congreso. Creo que entre adelantar elecciones o clausurar un Congreso, ¿no? Pues un mecanismo que la población exprese su opinión es en torno a si acepta o no la reelección. Yo creo que lo importante es sanear el Parlamento, ¿no? Vamos a continuar con el debate. Las otras reformas proponen la reorganización del Consejo Nacional de la Magistratura, la regulación del financiamiento de los partidos políticos y el retorno a un parlamento bicameral. Es decir, contar con una Cámara de 130 diputados y otra de 50 senadores, cuyas nuevas funciones cambiarán la dinámica política. En total, 4 propuestas de reformas que, acertadas o no, han llevado al presidente Vizcarra a su pico más alto de popularidad. 3 de ellas no tienen cambios sustanciales. Son cambios que pueden corregirlas, pero que mantienen el concepto de fondo que propusimos al Perú. Sin embargo, hay una de las reformas que a nuestro juicio sí altera el concepto que fue propuesto. Me refiero a la reforma de bicameralidad. A una semana de votar, conozca todo acerca de este referéndum, qué es lo que está marcando y por qué. Una consulta en la que no deberían primar furias ni arrebatos, todo lo contrario, información y conciencia. Lamentablemente aquí muchas veces queremos vender la idea de que en la medida en que incorporamos algo en la Constitución, ya eso es como una suerte de panacea o de varita mágica que soluciona los problemas. Y lo que va a generar es una nueva desilusión. No todo va a cambiar el 9 de diciembre, pero sí puede servir no solamente para sanear esta etapa y empezar ciertas reformas institucionales pendientes que hay en torno a la mejora de la justicia. Se trata de un hecho histórico. Es el primer referéndum popular para reformar la Constitución en toda nuestra época republicana. Si bien en el año 1993 hubo un referéndum para cambiar toda nuestra Constitución, esta sería la primera vez que se pone en consulta 4 reformas específicas de interés nacional.
aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura. Los llamados audios de la vergüenza pusieron al descubierto componendas entre jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para que en muchos casos de forma ilegal los primeros sean elegidos y ratificados por los segundos. Al final, 5 consejeros fueron denunciados constitucionalmente y 1 fue enviado a prisión. Esta reforma propone la creación de un comité integrado por 7 miembros, que a su vez va a seleccionar a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. El comité va a estar integrado por el Defensor del Pueblo, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General, un rector elegido por los rectores de las universidades públicas y un rector elegido por las universidades privadas. Todos ellos van a seleccionar a 7 abogados mayores de 45 años y con experiencia profesional no menor de 25 años. Para no tener jueces tipo Nostroza, ¿no?, que han sido el mal ejemplo del sistema de justicia, nombrados por el Consejo de la Magistratura, es que se reforma y se crea una Junta Nacional de Justicia integrado por 7 miembros, pero además con una composición que van a ser objeto de un proceso de selección pública de méritos. La reforma insiste en la ratificación de jueces y fiscales cada 7 años y en la evaluación parcial de desempeño cada 3 años y medio. Tener a jueces que cada 7 años van a continuar siendo ratificados y que cada 3 años y medio van a tener una evaluación parcial, lo único que va a hacer es que exista una debilidad en el Poder Judicial y que además volvamos a generar esta suerte pues, de compadrazgo, de cómo me hago amigos a los que me van a evaluar cada 7 años o a los que me van a revisar cada 3 años y medio. Por eso lo que se está planteando es que haya un concurso público que sea abierto, transparente, que haya una fiscalización, ¿no? Y además se está incorporando también el rol de entidades que tienen credibilidad, ¿no?, en el sistema público, ¿no? La reforma también establece que la nueva Junta Nacional de Justicia tendrá 18 meses para revisar los nombramientos, ratificaciones y evaluaciones efectuados por los consejeros removidos del Consejo Nacional de la Magistratura. Si usted está de acuerdo, marque sí. De lo contrario, marque no. Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas. Varios aspectos de esta reforma que ya están en la ley de partidos políticos se elevan a rango constitucional. Es decir, ya existen en la ley y por primera vez van a estar en la Constitución. La falta de transparencia en el financiamiento de organizaciones políticas, el llamado pitufeo de aportes o la segregación de dinero de dudosa procedencia a través de aportantes anónimos o falsos, abrió el debate sobre esta materia. El principal aporte de esta reforma en ese sentido es que el financiamiento ilegal va a generar no solo una sanción administrativa, sino también civil y penal. También se establecen ciertas regulaciones específicas a efectos de que no pueda haber pues, financiamiento de organizaciones extranjeras, ¿no?, salvo que sean fundaciones, ¿no?, o que dinero evidentemente anónimo, ¿no?, como a veces estilado, no ponga mi nombre, yo doy dinero, prohibido. El problema en el tema del financiamiento de los partidos no ha estado en una falta de regulación, ha estado en que los entes encargados de corregir o de fiscalizar han sido débiles. Pero también es verdad que los partidos políticos han vuelto los partidos una coladera pues de todo. Pero lo cierto es que todos esos partidos políticos que como ustedes han sido una coladera han tenido fiscalización. Entonces, ¿dónde ha estado la fiscalización? Los partidos no son entes meramente neutrales, ¿no? Está hecho por organizaciones o cúpulas, como quiera llamarse, que en ese sentido hay grados de responsabilidad también como organizaciones que estén tácitamente participando del lavado indirecto o directo, ¿no?
Otro cambio que establece esta propuesta de reforma es que solo se autoriza la difusión de propaganda política mediante financiamiento público indirecto. Es decir, el Estado adquiere los espacios en radio y televisión y los reparte entre todos los que estén en contienda mediante la franja electoral. No haber una negociación directa de los partidos con los medios de comunicación, porque ahí a veces también hay relaciones que no son muy transparentes, a favor de unos o en contra de otros, ¿no? Si usted me dice si eso corrige el problema, yo le digo que eso no corrige el problema. Se busca establecer entonces en la Constitución la penalización del financiamiento ilegal de las campañas, una ley de la que algunos esperan la sanción alcance a dirigentes y al partido mismo. De modo tal que las rieles están puestas. Ahora, depende de los órganos, del jurado, de la OMC, de la Contraloría, que hagan su función correspondiente a efectos de que el sistema no termine siendo pues un sistema de lavado, ¿no? Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. La mayoría de países en democracia de Latinoamérica no prohíbe la reelección de congresistas. Para algunos, sin embargo, es la única manera de sanear el actual Parlamento, que goza de solo el 10% de aprobación. Para otros, la cura podría ser peor que la enfermedad. ¿No es una pregunta populista? Yo creo que responde evidentemente al malestar ciudadano que pide más bien que se cierre el Congreso, ¿no? Y que más bien debería buscarse unas nuevas elecciones, ¿no? O anticipadas. Creo que entre adelantar elecciones o clausurar un Congreso, ¿no? Pues un mecanismo que la población exprese su opinión es en torno a si acepta o no la reelección. Analice usted a los parlamentarios y se dará cuenta que los mejores no son los nuevos. En el Congreso peruano más o menos el 20% es reelegido. ¿Cuántos destacan del 80% que entran nuevos? Muy contado. A diferencia del presidente, gobernadores y alcaldes que sí tienen prohibida la reelección, los congresistas no tienen disposición de recursos públicos y no tienen, en teoría, forma de hacer un uso abusivo del dinero con fines electorales. Se trata entonces de una reforma del Ejecutivo que propone castigar a un Congreso impopular con la no reelección inmediata. Es decir, ningún congresista del actual periodo va a poder postular en el 2021. Deberá esperar hasta el 2026. Obviamente, si usted hace una encuesta, seguramente que esta reforma será la que tendrá un mayor apoyo, pero hay que decir las cosas con claridad. Aprobada esta reforma, me atrevo a decir que cada vez tendremos un peor Congreso. Yo creo que lo importante es sanear el Parlamento, ¿no? En el sentido de que se cambie esa mala imagen que tiene porque está compuesto de representantes que no están a la altura. Yo creo que estas reformas obviamente no resuelven los problemas de la reforma política, pero dan un primer peldaño, ¿no? De modo tal que habrá coyunturas para una segunda reforma, ¿no? Por ejemplo, la no inmunidad parlamentaria, ¿no? Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República. Es la cuarta reforma y modifica 59 artículos de la Constitución. Una propuesta que impulsó el presidente Vizcarra y que luego de someterse a modificaciones en el Congreso, terminó convirtiéndose en una suerte de caballo de Troya. Pero no a la bicameralidad. Bicameralidad que estamos de acuerdo, pero no a la bicameralidad tal conforme hemos recibido el proyecto de reforma constitucional. En principio, se trata de una reforma que propone el retorno a la bicameralidad, es decir, un parlamento compuesto por dos cámaras, una de 130 diputados y otra de 50 senadores, en total 180 parlamentarios, cuyas funciones sí van a cambiar la dinámica política. Pero ¿por qué el presidente Vizcarra propone votar por el no frente a esta pregunta?
En octubre pasado, la Comisión de Constitución del Congreso modificó su proyecto original y añadió en el artículo 133 que no procede la cuestión de confianza con respecto de iniciativas legislativas y señala también que si la confianza le es rehusada, ninguno de los miembros del gabinete puede ser nombrado nuevamente ministro durante el año. Es decir, que si se produce una nueva censura contra otros ministros que a su vez formaron parte del anterior gabinete censurado, esta no vale como censura, limitando así la cuestión de confianza. La cuestión de confianza está establecida en la Constitución vigente y es una forma de establecer el equilibrio de poderes entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y además se estableció también que si la iniciativa del voto de confianza que solicita el Ejecutivo es a partir de un proyecto de ley que ha presentado, es como estar empujando al Congreso o una política, tampoco valdría, ¿no? Si se censura al gabinete, ¿no? Que es lo que hizo Zavala con el tema educativo, ¿no? Con lo cual se estaría atando de manos al Ejecutivo, ¿no? Este domingo 9 de diciembre se va a votar a favor o en contra de estos artículos que el Congreso aprobó y sobre los que el Tribunal Constitucional ya se pronunció y dijo que son inconstitucionales. Otros cuestionamientos en esta misma reforma tienen que ver con la denuncia y destitución de altos funcionarios. Dice el artículo 100 que para enviar al Poder Judicial al presidente, ministros y otros por delitos en función se necesita además del voto de los 2/3 de los integrantes de la Cámara de Senadores. Esto va a requerir hoy día la mitad de la Cámara de Diputados más 2/3 del Senado para poder llevar al Poder Judicial a un alto funcionario, ministro, presidente, magistrado. Entonces, ¿cómo se puede decir que de esa manera luchamos eficientemente contra la corrupción? Pero que el Congreso, claro, que es un órgano político, que no es un órgano judicial independiente, autónomo, neutral, haga ese tipo de ejercicio también de juicios políticos, claro, no es que se les niegue, pero tiene que ser algo muy extraordinario, ¿no? Eso en el caso del presidente, pero ¿qué pasa con los ministros? Como se ha resuelto, mire, ha renunciado la ministra, ¿no? Tome en cuenta todo lo que hay detrás de estos 4 proyectos de reformas constitucionales. Lea y asuma su propia posición política. Ya sabe, a votar el próximo domingo con reflexión, informándose si considera que no la tiene todavía tan clara. Simple y llanamente, vote con responsabilidad. Hacemos una breve